hoy recordamos y celebramos el centro de nuestra fe. ¿Sabe cuál es el centro de nuestra fe? Que Cristo vive, que el Dios nuestro es el único Dios verdadero, que la tumba está vacía. Gloria a Cristo Jesús. Sería demasiado espectáculo promocional y de mercadeo que hace 2000 años haya quedado hoy, hasta el día de hoy, como un lugar atractivo para todo el mundo, en señal de aquella tumba que un tal Jesús dejó vacía. Sería demasiado absurdo conservar hoy todavía esa idea de tener un lugar turístico en el mundo donde ir a visitar una tumba vacía solo porque sí, y conservar esa mentira como algunos piensan. Sería demasiado difícil, a menos que fuera verdad. Y hoy nosotros celebramos que el Dios al que nosotros servimos está tan vivo que, como dice aquella canción, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que amanezco vivo cada día. Así es la verdad del Señor. Déselo más fuerte al Señor, dale más fuerte ese aplauso al Señor que vive. Hoy celebramos que Cristo está vivo. Y como nuestro hermano Gino lo mencionaba aquí al inicio, y vivimos con la expectativa de que volverá. Cristo vuelve por su iglesia. Lo dijo, lo prometió, lo anunció, lo anticipó. Es más, su nacimiento fue anunciado. La manera en que nacería fue profetizado. La manera en que moriría fue anunciada por los profetas, y él mismo, vivo, dijo: el Hijo del Hombre será crucificado. Hablando del mismo, el Hijo del Hombre será crucificado, será azotado, será sepultado. Pero, dijo Jesús, él mismo, mire, yo no sé si usted tiene idea del día en que le tocará partir. Algunos nos hemos sentido cerca, ¿verdad? Algunos de mis hermanos varones nos hemos sentido cerca, aunque sea por una gripe. Uno anuncia ya la despedida. Le ha pasado, ¿verdad? Esposas, así somos los hombres, no se queje, así somos. Pero Jesús fue el único que anunció su muerte. Dijo cómo sería, dijo la manera en que sucedería, pero también anunció que la muerte no podría con él. Él dijo: no será para siempre, será de 3 días. 3 días serán suficientes para que el Hijo del Hombre venza la muerte. Y al tercer día, dijo Jesús, el Hijo del Hombre resucitará. Y usted y yo, si estamos aquí hace un rato en la iglesia, sabrá, porque lo hemos predicado antes. Aquellas mujeres llegaron a buscar el sepulcro a temprana hora del tercer día, y la Biblia dice que los ángeles esperaban en la tumba vacía, y cuando las mujeres se acercaron le dijeron: ¿por qué están buscando al que vive entre los muertos? Él lo dijo que resucitaría. ¿Por qué lo buscan en la tumba? No está aquí, no está aquí. ¿Sabe qué es lo tremendo?
que la tumba desde ese día está vacía. Ha resucitado, dijeron los ángeles. Ha resucitado. Y el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, dice la palabra, le levantará a usted y a mí en el día de Jesucristo, el día que Él venga. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba nos levantará, iglesia. Esa es nuestra fe. Y por eso es de tanta fiesta celebrar un día como hoy. Pero no hubiera habido la resurrección si no hubiera existido la muerte de Jesús. Fíjese que yo le he contado que a veces tenemos algunas pláticas bien profundas con mi hija, teológicas. Y platicando con mi hija, ella me decía: papi, yo creo que es más importante el domingo de resurrección que Navidad. Yo le decía: ¿por qué? Me dice: porque es que si hubiera solamente nacido, no había ningún mérito. Pero es que resucitó. Y un día como hoy tiene que ser un día de celebración para nosotros, como ningún otro. Porque si hubiera nacido y hubiera pasado lo mismo que pasó, la estrella aquella hubiera dado la señal de que Jesús había nacido, Herodes hubiera mandado a matar a todos los niños menores de 2 años, los magos hubieran caminado en busca de Él, hubiera nacido en el pesebre de una virgen. Todo eso no hubiera sido tan sorprendente y tan impactante para esta humanidad si la tumba no estuviera vacía. Pero entre el nacimiento y la tumba vacía hubo una cruz. Y dice la Biblia que Jesús estaba preso por nada, como un delincuente tratado como el más vil delincuente. Después de haber sido azotado, maltratado. Mire, Hollywood no nos ha podido mostrar la cruda realidad del maltrato a Jesús. Dice la Biblia que el cuerpo de Jesús quedó totalmente desfigurado. Eso Hollywood no lo puede mostrar. Tiene que mostrarlo nada más con algunas heridas. Pero el cuerpo de Jesús quedó desfigurado. Y así, en esa condición, Jesús se presenta. Lo presentan delante de Poncio Pilato, el gobernador romano encargado en Israel. El emperador, el César, no era Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador romano a cargo de Israel, porque cuando Jesús vivió, Israel era una colonia de Roma. Y dice la Biblia que presentaron a Jesús delante de Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo vio y empezó a interrogarlo, a tener una plática con él. Y dice la Biblia que no encontró nada por lo cual acusar a Jesús como culpable de muerte. Nada fue encontrado como culpa. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Usted lo puede leer tranquilamente. A ver si me ayuda con los niños, por favor. Dice la Biblia que Jesús, mire, Jesús estuvo a punto de ser liberado. ¿Usted sabía eso? Jesús estuvo así de cerca de ser liberado del arresto en el que estaba bajo el Imperio Romano. Y la Biblia dice que Poncio Pilato estuvo muy cerca de tomar la decisión. Es más, ya dentro de él lo había decidido. Dice la Biblia que había decidido soltar a Jesús.
Eso hubiera sido la mayor catástrofe para nosotros. Eso hubiera sido lo peor que a nosotros nos hubiera pasado. Y mientras estaba en esa discusión, dice la Biblia que los demás súbditos de el César que trabajaban junto con Poncio Pilato, dice la Biblia que se acercaron a Pilato y le dijeron: si tú sueltas a Jesús, vas a tener problemas con el César. Y dice la Biblia que Pilato decidió entregarle la condena de Jesús a nada más y nada menos que al pueblo que creía en Dios. Y el pueblo que creía en Dios gritaban como en una manifestación política, gritaban como si estuvieran en huelga en contra de el amor: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato quedó asustado. Y dice la Biblia que Pilato dijo: ¿de verdad cruz quieren para él? Consígame agua, dijo Pilato, consígame agua. Hasta ahí no llego. No llego hasta ahí. Y dice la Biblia que tomó sus manos y en una señal, en un simbolismo, Pilato se lavó sus manos y dijo: esta sangre no será mi culpa. Tómenlo ustedes y hagan como ustedes han dicho. Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran. Dice la Biblia que Jesús cargó su propia cruz. Él cargó su propia cruz camino hacia el monte del Calvario, hacia el Gólgota, que traducido era el monte de las calaveras, porque era el lugar de los sacrificios de los más viles criminales que morían en cruz. Y Jesús cargó su propia cruz camino al Calvario, tanto que no pudo en el camino y tuvo que ser auxiliado. No pudo cargar su propia cruz. Ya la debilidad, las heridas eran demasiado fuertes y Jesús no pudo cargar su propia cruz. Dice la Biblia que una vez crucificado, después de que los soldados romanos lo colgaron en la cruz, dice la Biblia que los soldados que lo crucificaron rompieron sus ropas, las partieron en 4 y las repartieron. Se las repartieron como una suerte de souvenir. ¿Usted ha visto? ¿Ha ido a algún lugar donde de repente usted va a algún lugar que no conoce o que está conociendo y quiere traerse un recuerdito y se trae un recuerdito de ese lugar? Así se repartieron la ropa de Jesús. Jesús no quedó como Hollywood menciona y lo muestra en la cruz. Jesús quedó desnudo. Y la ropa de Jesús la repartieron. Dice la Biblia que en medio de ese momento Jesús tiene sed y pide algo de tomar, específicamente agua. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Vaya conmigo, Juan 19, versículo 30. Y mientras vamos a leer este versículo, el único versículo, yo quiero invitarle para que al mismo tiempo que usted tiene esta cruz enfrente suyo, usted recuerde una cosa. Recuerde que su vida necesitaba esa cruz. ¿Sabe que la resurrección de Jesús es para dar testimonio vivo hoy de que Cristo es Dios sobre todos los dioses? Es Señor sobre todos los señores. Es Rey sobre todos los reyes. Pero la cruz es el momento que nos produjo vida. La cruz
Jesús pide algo de tomar. Y dice el capítulo 19, versículo 30. Si lo tiene conmigo, grita un amén fuerte, por favor. Cuando Jesús hubo tomado en la cruz el vinagre que le dieron, no le trajeron agua. Dice la Biblia que en un hisopo grande pusieron vinagre y lo empaparon de vinagre. Y se lo pusieron a Jesús en su boca mientras colgaba en la cruz. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Evangelio de Marcos, aquí estamos leyendo el Evangelio de Juan. Juan fue un testigo presencial de Jesús. Hay algunos historiadores que dicen que el Evangelio de Marcos debería de llamarse el Evangelio de Pedro, porque Marcos escribe su Evangelio en el año 70 después de Cristo. Marcos era íntimo de Pedro. Era su compañero de misión, su compañero de viaje. Y Marcos escribe todo su evangelio escuchando a Pedro. Lo que Pedro le contó es lo que Marcos escribió. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 15, versículo 37, usted lo puede buscar en su casa. Mire lo que le contó Pedro. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En la cruz sucedió un episodio único. Y es que había un hombre siendo torturado, crucificado, moribundo, despidiéndose de la vida. Y por alguna razón tiene sed. Y cuando le ofrecen vinagre, dice la Biblia que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, escuche eso, Jesús tomó vinagre en su último momento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Pero según Marcos, el consumado es lo dijo gritando. Según Marcos dijo: consumado es. Y murió. Todos tenían que escuchar a Jesús gritando: se terminó. Se cumplió. Todo está cumplido. Todos tenían que escuchar a Jesús diciendo: para lo que yo vine, lo acabo de terminar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesús murió y de verdad su aliento se acabó, en el templo donde se adoraba al Señor, habían 3 etapas: los atrios del templo, los patios. De ahí entraba a ofrecer el sacrificio para el Señor. El que se había entregado en el atrio se presentaba en el lugar santo. Y del lugar santo, el sumo sacerdote que servía en el templo entraba con la sangre ofrecida en sacrificio al lugar llamado como el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina llamada velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y según la Biblia, las medidas del velo tenía 60 pies de alto y 4 pulgadas de ancho.
no era una tela, no era un trapito, no era una cortina. Y dice la Biblia que cuando Jesús grita en la cruz, consumado es, dice la Biblia que el cielo se oscureció, la tierra empezó a temblar, las piedras se rompían y los muertos de las tumbas en Israel resucitaban. Y los romanos asustados, los mismos que tenían las ropas de Jesús, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús mencionó estas palabras se supone que en griego, y el original griego que habrá sonado cuando Jesús lo mencionó, habrá sonado como tetelestai. Tetelestai. Y el velo que había en el templo se rasgó en dos, y ya no había separación entre el lugar santísimo y el resto del templo. Eso era prohibido, eso era intocable, moría el que ponía sus manos ahí. Y ahora Jesús dice: terminé la obra que vine a hacer. Vine a quitar todo velo, vine a quitar todo aquello que separa a mi pueblo de mi presencia, y vine a darle acceso, vine a darle la oportunidad que pueda venir delante de mi trono a causa de la cruz. Esa palabra tetelestai se puede traducir como esa frase: consumado es, pero también se puede traducir como terminado, también se puede traducir como lo he logrado. Y mire qué tremenda esta otra definición que podría tener esta frase tetelestai: pagado en su totalidad. Las últimas palabras de Jesús en la cruz declaró que la cuenta había sido pagada, que ya no había deuda, que ya no había culpa que tuviera el precio tan alto que la sangre que estaba siendo derramada en esa cruz no pudiera pagar. Consumado es, se acabó. Antes de eso habló con el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha. Antes de eso le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de eso tuvo que soportar a los romanos gritándole y diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, vamos, bájate de esa cruz. Para que por último tuviera que decir: antes de esas palabras Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no sintió la divinidad en su cuerpo, tenía que morir. Y si la misma presencia de Dios en ese cuerpo se mantenía, no podía morir. Y dice la Biblia que el Padre tuvo que abandonar el cuerpo de Jesús y dijo: consumado es. Inclinó su cabeza y murió. Esas últimas palabras de Jesús son las que hoy cambian la historia. Esas últimas palabras de Jesús son las que hoy a nosotros nos da oportunidad de vida. Usted vino hoy sin vivir para Cristo, sin ser cristiano de verdad, sin haberse arrepentido de sus pecados y verdaderamente vivir alejado del pecado. Esas palabras, consumado es, fueron por usted.
Si usted es de los que vive una vida cristiana toda wichihuache a la mitad, toda tibia, esas palabras consumado es, fueron por usted. Si usted vive una vida muy pensando solamente en sí mismo, muy egoísta, muy egocéntrica, solamente pensando en sus asuntos, esas palabras fueron por usted. Si usted vive pensando que su vida no tiene sentido, no vale la pena, no tiene razón de existir, esas palabras fueron por usted. Si usted vive pensando que ya no hay remedio para su vida, que su situación no tiene salida, consumado es, fue por usted. Jesús vino a pagar el precio que usted y yo deberíamos haber pagado. Y en la cruz Jesús tuvo el último aliento para gritar: lo pagué, está pagado. Está pagado. Lo logré. Lo terminé. Dijo Juan el Bautista en el río Jordán: pueblo de Israel, ustedes aquí están emocionados conmigo porque yo los bautizo en el agua, pero ustedes no tienen idea del que viene detrás de mí. Ese que viene detrás de mí es tan grande que yo no puedo ni siquiera tocarle las sandalias de sus pies. Él se trae poder, Él se trae fuego, Él se trae gloria, Él se trae salvación y milagros, Él se trae perdón más grande que yo. Usted y yo no tenemos que sacrificar nada más por el perdón de nuestros pecados. Usted y yo no tenemos que sacrificar más para alcanzar la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. No, ya no tiene que sacrificar nada. Ya no tiene que sacrificar más de lo que fue pagado en la cruz. Porque si su sacrificio y el mío fuera necesario para alcanzar vida eterna, entonces esa sangre en la cruz no hubiera sido suficiente. Hay gente que piensa que para alcanzar vida eterna hay que hacer este ritual, hay que pagar esta penitencia, hay que hacer esta otra cosa, este también, y si no, no va al cielo, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Entonces estamos diciéndole a Jesús: no cumpliste, no cumpliste. Fue suficiente su muerte. Su vida y la mía son miserables lejos de Dios. Pero cuando Jesús dijo: consumado es, cambió nuestra historia. Bendigo al Señor porque Pilato no liberó a Jesús. Bendigo al Señor porque cuando Pilato le preguntó a Jesús: dime la verdad, Jesús, la gente dice que tú eres el rey de los judíos, ¿es verdad? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús hizo silencio, no dijo una palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando los israelitas, especialmente los fariseos, hacían toda la campaña para crucificar a Jesús, se dieron cuenta que Pilato había mandado hacer una tablita pegada en la cruz arriba que decía: el rey de los judíos. ¿Y sabe qué dijeron los fariseos? Le dijeron a Pilato: corrijamos esa tabla. ¿Por qué no ponemos en la tabla el que dijo ser el rey de los judíos? ¿Sabe qué dijo Pilato? Yo no sé qué habrá pasado con el alma de este hombre. De verdad yo no sé qué habrá pasado. Hablamos muchas cosas en contra de que Pilato se lavó las manos y todo lo demás. Pero ¿sabe qué le dijo Pilato a los fariseos? No,
se queda como ya lo puse. Vamos a dejarlo así: el Rey de los judíos. Ese fue el título. Por eso murió en la cruz. Así se presentó. ¡Hosana! Hace una semana decían: ¡Hosana! 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 Lo recibían entrando a Jerusalén. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y él, montado en un burro, lo recibían con palmeras en las manos y le abrían paso a su majestad. Él cabalgando, haciendo una entrada triunfal. El Rey de los judíos. Con el sacrificio de Jesús, amada iglesia, la muerte fue consumada. La muerte terminó. ¿Usted sabe eso? Sabe que la muerte terminó en la cruz. Pastor, ¿y entonces ya no me voy a morir? Jesús dijo: el que cree en mí, el que me ama a mí, el que vive para mí, aunque esté muerto, consumado es, vivirá. La muerte se acabó el día, el momento que Jesús dijo: consumado es. Por eso hay quienes tienen miedo a morir. Hay quienes tienen miedo de qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con su dinero, qué va a pasar con sus cosas. Jesús dijo: consumado es. Vencí la muerte. La muerte se acabó cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es. Porque todo aquel que se rinde ante esa cruz, todo aquel que da honra y gloria a Cristo Jesús, todo aquel que vive para Él, no volverá a ver muerte. Dice la Biblia en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13: el día que Cristo vuelva, sonará trompeta y descenderá en el cielo, en las nubes, y montando un caballo blanco dirá: ¿dónde están los que dijeron que se habían muerto? ¿Dónde están los que me amaron mientras vivían en esta tierra? Resuciten primero. Vengan conmigo. Eso hizo Jesús cuando dijo: consumado es. Dio vida eterna, venció a la muerte, acabó con ella. Con el sacrificio de Jesús, la tristeza fue consumada. Se acabó la tristeza para aquel que se rinde a esa cruz, para aquel que reconoce a Jesús, para aquel que vive para Jesús, para aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Jesús. Se acabó la tristeza. El Señor dice que Él cambiará toda lágrima, todo luto en gozo. En la cruz sucedió el cambio de la tristeza en gozo. ¿Usted tiene un corazón triste hoy? Escucha a Jesús diciendo: consumado es. Vencí la tristeza. A mis pies encontrará gozo. A mis pies secaré tus lágrimas. A mis pies enjugaré tus lágrimas. Consumado es. La cruz fue suficiente. Con el sacrificio de Jesús, el dolor fue consumado. Con el sacrificio de Jesús, el dolor terminó.
Pastor, ¿y por qué nos dolemos aquí en esta tierra? Porque es que la obra de Jesús, el consumado es, traspasó la vida de esta tierra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Juan lo escribió porque lo vio con sus ojos espirituales, y lo escribió en el Apocalipsis y dijo: vi una nueva tierra. Nueva. Cielos eran nuevos, la tierra era nueva, no había muerte, no había llanto, ya no había dolor. ¿Sabe cuándo sucedió eso? En la cruz, cuando Jesús dijo: consumado es. Con el sacrificio de Jesús, la culpa fue consumada. Se acabó la culpa. Se acabó la culpa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que tenemos abogado delante del Padre, a Jesús. Y la culpa que usted y yo teníamos, Él la pagó. Él dijo: consumado es. Él dijo: tetelestai. Pagué por tu culpa. La culpa se acabó en la cruz. Por eso, si usted hoy carga culpa de su pasado, venga a la cruz. Si usted hoy carga culpa de las situaciones de su pasado, venga a la cruz. Porque en la cruz la culpa fue consumada. Con el sacrificio de Jesús, la soledad fue consumada. Estaba aquel criminal muriendo a la par de Jesús. Y ahí a la par de Jesús le dijo a aquel ladrón: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Cambia esta condición que yo tengo, yo quiero ir contigo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba este ladrón preso, solo, abandonado, olvidado por la sociedad, por su familia quizás? Y Jesús le dijo: porque crees en lo que estoy haciendo en esta cruz, tu soledad, tu abandono es consumado. Hoy mismo vas conmigo. Nunca más volverás a estar en este abandono. Nunca más volverás a estar en esta soledad. Nunca más estarás otra vez en una fría prisión. Vas conmigo. Con el sacrificio de Jesús, la enfermedad fue consumada. Pastor, ¿y por qué nos enfermamos? Porque le quiero recordar que la cruz no fue solamente para esta vida. La cruz nos abrió la puerta para una vida mejor que esta. Y dice el profeta Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre Él, y por sus llagas consumada fue la enfermedad. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Hay siervos del Señor, siervas del Señor que mueren enfermos, que mueren por una enfermedad. Pero es que la muerte no acabó con su vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Juan vio aquel episodio
en donde en el momento de la resurrección de los muertos, dice la Biblia que Juan vio cómo los cuerpos que resucitaban eran transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos que ya no pecaban, en cuerpos que ya no se enferman, en cuerpos que ya no tienen hambre ni sed, ni se duelen. Porque en la cruz Jesús dijo: consumado es. Con el sacrificio de Jesús, la adicción fue consumada. Qué lindo es encontrar hoy cómo Jesús quita la adicción de la noche a la mañana cuando alguien viene a la cruz. Qué lindo es encontrar hoy cómo el Señor no necesita mandar a terapia a nadie que viene a la cruz. Qué maravilloso es ver al drogadicto que cuando viene a la cruz es sanado. Qué lindo es ver al alcohólico que cuando viene a la cruz no ocupa sesiones de alcohólicos anónimos. Qué lindo es ver al adicto a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, que cuando viene a la cruz es libre. Porque en la cruz Jesús dijo: consumado es. Yo pagué todo. Es suficiente la sangre que estoy derramando. Consumado es. Con el sacrificio de Jesús, el odio, el resentimiento, el rencor fue consumado. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos. Yo no sé si usted se siente perdonado por el Señor, pero esa cruz a mí me recuerda perdón, misericordia. No por usted, sino por mí. Porque en la cruz Jesús a mí me dio perdón. En la cruz Jesús ofreció perdón. Con la cruz Jesús dijo: perdónalos. No tomes en cuenta su pecado, perdónalos. Lo acaban de crucificar, lo acaban a punto de matar. Y Jesús dice: no tomes en cuenta su maldad, perdónalos. Si usted viene a la cruz, su rencor, su odio, su resentimiento con su hermano en Cristo, con su familiar, con su vecino, con quien abusó de usted en la niñez, con quien lo dejó sin nada en algún momento, con quien le traicionó, cuando usted viene a la cruz, usted encuentra perdón. Porque en la cruz consumado fue el perdón. Cristo acabó con todo lo que agobiaba nuestra vida en la cruz. Yo no sé cuál sea su situación de vida, pero yo quiero recordarle y decirle, si no lo sabe, la cruz y ese momento de muerte de Jesús fue suficiente. Eso es todo lo que usted necesita. Usted no necesita más nada. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Pastor, ¿y no ocupamos dinero? Sí, pero la cruz no fue por el dinero. La cruz no fue para darnos una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. La cruz fue por algo mucho más grande.
La cruz no fue para aumentarle su cuenta de banco. La cruz fue por algo que transformaría la eternidad. Él dijo, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que necesitan serán añadidas. Porque la cruz fue suficiente. Si usted no ha venido nunca a la cruz, hoy es un día para que usted venga a la cruz. No delante de esta cruz, a postrarse delante de este pedazo de madera. No. No nos postramos delante de ningún pedazo de madera ni delante de ninguna estatua que las manos del hombre ha construido. Adoramos y nos postramos delante de aquel que hoy vive. De aquel que dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Como Jesús le dijo a aquella mujer con flujo de sangre, no te preocupes, tu fe te ha sanado. Solo ocupabas acercarte a mí. Jairo, no te preocupes, tu hijo no está muerto. Déjame que vaya a tu casa, está vivo. Solo me necesitas a mí. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Aprende de tu hermana María, solo me necesita a mí. Hay gente que dice creer en Dios y un día como hoy lo celebra con una carne asada. Yo lo celebro con lágrimas porque no merecía el perdón. Y en la cruz Jesús dijo, consumado es. Hay perdón para alguien como yo. Hay perdón para alguien como usted. Si usted pensó que la iglesia se iba a caer por lo endemoniado que usted viene, no. La cruz carga con todos sus pecados. La cruz de Jesús carga con todos los demonios que cargue. Ahí fue consumado todo. Ahora usted y yo podemos disfrutar la oportunidad de acercarnos a la cruz y decirle, Señor, gracias.